Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con los factores condicionantes de la fotosíntesis y los diferentes tipos que existen. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con los principales tipos de fotosíntesis y los factores que condicionan su productividad. Empezamos con esto último. Los factores que condicionan la fotosíntesis son varios. Por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un sustrato que empleaba la Rubisco para sintetizar su propio alimento. Por tanto, podemos concluir que a mayor cantidad de sustrato, dióxido de carbono, mayor fotosíntesis habrá. Sin embargo, sigue una cinética Michaelis-Menten por ser una enzima y ya va a llegar un punto en el que se satura porque no puede coger más dióxido de carbono. De hecho, es tan importante el dióxido de carbono que hay veces que se utiliza una especie de abono gaseoso en forma de dióxido de carbono. La intensidad de la iluminación. La intensidad de la iluminación, obviamente, a mayor luz va a generar una mayor fotosíntesis, aunque aquí siempre le digo a mis alumnos que hay que ser un poco gallegos. Depende, porque no es lo mismo una planta de sombra que si le das determinada iluminación y te pasas, te la cargas, al igual que una planta de sol. Mucha iluminación puede suponer también unos mecanismos de un estrés increíble que baje la fotosíntesis neta. Sin embargo, en cuanto a la concentración de oxígeno, aquí sí que no hay depende que valga, porque siempre va a ser malo, ya que va a disparar un fenómeno que nos vamos a centrar posteriormente de la fotorrespiración. El oxígeno es malísimo para la fotosíntesis y sobre todo aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad y su presión parcial. La temperatura va a ser más o menos buena, al igual que cualquier cinética enzimática. Al aumentar la temperatura va a mejorar mucho los valores, pero cuidado si nos pasamos con la temperatura porque se desnaturalizan las enzimas y entonces ya sí que la liamos, como veis en esa caída tan abrupta en ese gráfico adjunto, ¿no? La humedad ambiental y cantidad de agua, pues también va a ser muy buena opción regar la planta, pero también un poco depende porque no es lo mismo regar un cactus, una crasulácea, o regar la planta mucho, ya que la puedes llegar a ahogar, o que salga en la tierra hongos, que hay a veces que son archienemigos los unos a los otros, hay veces que son súper amigos por las micorrizas, pero hay otras veces que no, que se llevan a matar. El color de la luz, como podéis observar aquí en este espectro, pues vamos a tener como en el espectro rojo, en el espectro de la radiación electromagnética más próxima al color rojo, pues la clorofila tiene un máximo de excitación y va a permitir pues floración, creación de fruto, mientras que en la parte más azul también tenemos un máximo de absorción en el que va a permitir el crecimiento de la planta. Disponibilidad de nutrientes. Aquí sí que casi siempre que añadimos nutrientes de más, por ejemplo los abonos, van a permitir un crecimiento mayor de la planta, aunque también lo mismo, depende. Si nosotros damos una enorme cantidad de disponibilidad de nutrientes, de abono por ejemplo nitrado, pues puede pasar que quemes directamente la planta. Por tanto, siempre en un margen, aunque esto es muy general. Si yo aumento los nutrientes, va a crecer más fuerte y sana. Ahora vamos con el problema este del oxígeno que quizá nos chirriaba un poco, ¿no? ¿Cómo puede ser que el oxígeno sea malo para las plantas? Pues esto ocurre por la Rubisco. La Rubisco, que es así, ese nombre, esa enzima para los amigos y que tenéis que conocerla, si vemos sus siglas o su acrónimo sería ribulosa 1,5-bifosfato, que es el sustrato, carboxilasa, es decir, que puede coger carbono, oxigenasa, que puede coger oxígeno, que es cosa que no nos gusta. La carboxilasa es bueno. ¿Por qué? Porque coge el CO2 que, en resumidas cuentas, va a permitir sintetizar su propio alimento. Sin embargo, cuando coge oxígeno, como podéis ver en la parte derecha de la gráfica, necesitamos mucho aporte de ATP y encima me está perdiendo carbono. Es decir, como veis en ese dióxido de carbono. Entonces, no mola para nada las plantas. De hecho, estaría perdiendo carbonos. O sea, algo que quiere captar carbonos, lo que hace es perderlos. ¿Qué ocurre con la fotorrespiración? Partimos de 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Sabéis que la ribulosa tiene 5 átomos de carbono, 6 por 5, 30.
¿Qué pasa? Que la rubisco, en su capacidad oxigenasa, coge oxígeno y al coger oxígeno transforma la ribulosa 1,5-bifosfato en 6 moléculas de 3-fosfoglicerato y 6 moléculas de fosfoglicelato. Tenéis que saber que lo primero es una triosa y lo segundo son 2 átomos de carbono. Entonces, 6 por 3, 18, 6 por 2, 12, me sigue quedando 30 carbonos. De momento todo bien. Pero ¿qué pasa? Que el fosfoglicelato o glicolato va a perder 3 átomos de carbono en forma de dióxido de carbono. De tal manera que de los 12 solo me quedan 9. Acabo de perder 3 átomos de carbono. ¿Qué pasa? Que no puedo regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato y tampoco puedo generar glucosa porque no tengo un excedente de carbono, todo lo contrario, estoy perdiendo carbono. En vez de comer, estaría como vomitando. Entonces me estoy desnutriendo. Esta vía no tiene ningún tipo de sentido metabólico. O sea, pierdes energía, pierdes ATP, poder reductor y encima pierdes carbono. O sea, no sirve para nada, para malgastar energía. Es por eso por lo que nuestro sabio Darwin formuló la selección natural y dice, esto no puede ser, tiene que haber otras plantas con otra vía metabólica. Estas plantas, que hacen la fotosíntesis normal y corriente, podemos decir, se llaman plantas T3 porque la primera molécula generada es una triosa. En la fase reductora habíamos visto que era el gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, tenemos otra solución que son las plantas C4, en el que el problema era el oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos 2 tipos de células. La célula más próxima al estoma, que era ese poro, es decir, la célula más próxima a la atmósfera, donde va a haber más oxígeno, tiene que tener otra cosa diferente. Por tanto, va a fijar exclusivamente carbono. ¿Cómo? No utilizando la rubisco, sino otra enzima que se llama la fosfoenolpiruvato carboxilasa. Solo va a coger dióxido de carbono y se lo va a adicionar no a la ribulosa, sino a una molécula que se llama fosfoenolpiruvato, formando una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato que luego se transforma en malato, es decir, 4 carbonos, que posteriormente ¿qué hace? Pues ya que tengo 4 carbonos, puedo viajar a la célula normal y corriente que está cerca de las venas y arterias de las plantas, el xilema y el floema, que lo que va a hacer es que al descarboxilarse, es decir, a perder ese carbono, recordad que tenía 4 carbonos, pierde 1, se queda 3, pero ese carbono es el dióxido de carbono. Por tanto, ya lo puede fijar mediante un ciclo normal y corriente del ciclo de Calvin. ¿Qué ocurre aquí? Es un cambio anatómico en el que solo puede fijar dióxido de carbono aquellas células, como podéis observar en el esquema, más próximas a la superficie, a la atmósfera, donde hay mucho oxígeno. Por tanto, al tener esa vía metabólica que solo puede fijar dióxido de carbono, lo fija en una molécula de 4 carbonos. Posteriormente, esa molécula de 4 carbonos puede viajar hacia las células normales y corrientes que están en el interior de la planta y al perder ese carbono en forma de dióxido de carbono se puede fijar en el ciclo de Calvin y nunca va a poder fijar oxígeno. De esta manera estas plantas son mucho más eficientes. De hecho, mientras que en España, un clima moderado, mediterráneo, tenemos plantas C3, como por ejemplo el trigo, en otras regiones mucho más cálidas, con mayor proporción de oxígeno, va a abundar las plantas T4, como por ejemplo el maíz, porque va a tener problema de fotorrespiración, la selección natural no permitiría sobrevivir a las plantas C3. ¿Y qué son las plantas CAM? Las crasuláceas o el metabolismo ácido, pues son los cactus. Y los cactus tienen el siguiente problema, que viven en un desierto o en climas muy áridos y sobre todo muy secos, es decir, en el que el agua es deficitaria. ¿Qué va a ocurrir? Que solo puede fijar dióxido de carbono de noche. ¿Por qué? Porque los poros que tiene, esos estomas, solo se van a abrir de noche. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Imaginaros, nuestros poros de la piel, por ahí transpira y pierde agua. Lo mismo le pasa a la planta. Si abre los poros durante el día, se queda sequísima, o sea, perdería todo el agua por ahí. Por eso lo abre de noche, porque las temperaturas bajan mucho y ahí puede abrir el estoma, porque no va a perder tanta agua. Ella lo que no quiere es perder agua. Y al abrir los estomas dice, pues ya que los he abierto, voy a fijar el dióxido de carbono. Por un mecanismo muy semejante al de las plantas T4. ¿Os acordáis, no? Esa que generaba esas molécula de 4 átomos de carbono, que era otra vía por el fosfoenolpiruvato, solo podía fijar dióxido de carbono. Pues esto lo hace ella, pero lo hace durante la noche.
Y durante el día, una vez que ya ha generado esa molécula de 4 carbonos, durante el día va a sufrir una descarboxilación en el que, al generar esa molécula de dióxido de carbono, se va a quedar dentro del ciclo de Calvin, fijándolo de manera normal. Es decir, es lo mismo que las plantas C4, pero en vez de haber una distinción entre células, aquí tenemos toda la misma célula, pero ocurre una distinción en el tiempo. Durante la noche fija el carbono y durante el día va a desprender ese dióxido de carbono que queda fijado en el ciclo de Calvin. Aquí dejo un esquema resumen en el que observamos cómo las plantas C3 el dióxido de carbono va directamente al ciclo de Calvin, las plantas C4 como primero las células más próximas a la atmósfera van a almacenar ese dióxido de carbono en una molécula de 4 carbonos por una vía metabólica diferente, por esa fosfonol piruvato carboxilasa. Esa molécula de 4 carbonos iba a trasladarse y perdía un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. ¿Para qué? Para que ese dióxido de carbono se fijara en el ciclo de Calvin por medio del arrubisco. Y ahora tenemos las plantas CAM, que las plantas CAM tenían la particularidad de que es todo en una misma célula, tiene una vía metabólica semejante a la C4, de tal manera que al pillar el dióxido de carbono de noche, genera una molécula de 4 carbonos que queda almacenada en la vacuola. Durante el día sale esa molécula de 4 carbonos de la vacuola y pierde ese dióxido de carbono que se fija por medio del ciclo de Calvin. Es decir, vía normal, C3, vía de separación por las células, C4, vía de separación del tiempo, noche y día, plantas CAM. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios o si queréis consultar un contenido más teórico podéis recurrir al blog. Sin nada más que decir, hasta la próxima.